Más de 2 millones de hectáreas. Ese es el dato de la superficie ecológica en nuestro país. Somos los primeros de Europa y los terceros del mundo, solo por debajo de Australia y Argentina. En Aragón, la cosa cambia. Disponemos de más de 70.000 hectáreas destinadas a este tipo de cultivo. Y aunque la cifra parece alta, la verdad es que estamos a la cola del ranking por comunidades autónomas, empatados con País Vasco, Asturias, Extremadura y Madrid. En Aragón tenemos casi 1.000 productores agrícolas ecológicos. La cebada y el trigo son nuestros productos estrella con casi 11.000 y 7.200 hectáreas respectivamente. Un sector que no para de crecer. El año pasado incrementó un 20% los operadores que se han pasado en nuestra comunidad a la producción ecológica. Joaquín Arqué, responsable de producción de Gardeniers. Todas estas borrajas que tenemos aquí son borrajas ecológicas. Todas estas borrajas son borrajas ecológicas, igual que el resto de la explotación que tenemos aquí en Alagón, que es toda de producción ecológica. ¿Y qué diferencia una borraja como esta o una planta ecológica de una que podemos encontrar en el supermercado común? Bueno, hay muchas diferencias. La producción ecológica se diferencia de la producción convencional, principalmente es porque no usamos químicos de síntesis, ni semillas transgénicas, ni estamos usando productos que lo que hacen es dejar residuos en los cultivos. Nosotros no alimentamos las plantas, nuestro objetivo es alimentar el suelo, tener un suelo vivo para que ese suelo alimente la planta. Ahora estamos en este invernadero, pero vuestros campos, por lo que hemos podido ver, son muy grandes. ¿Cuánta extensión de terreno tenéis aquí? Nosotros tenemos aquí 17 hectáreas que hacemos hortícolas ecológicas, entre 10 y 12 variedades por temporada, diferenciamos entre verano y invierno. Pondremos 2 hectáreas de tomate de industria, ponemos 1 hectárea de calabacín, 1 hectárea de calabaza, 1 hectárea de borraja, ponemos también varias hectáreas de cebolla. ¿Y esto en cuánta cantidad de alimentos se traduce? ¿Cuántos kilos sacáis de aquí? Bueno, nosotros en el año 2020 de esta finca de Alagón sacamos 450.000 kilos de verdura entre todo el año. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien porque viene de un crecimiento de más de un 15% del año anterior y más o menos cada año vamos creciendo a ese ritmo, porque al final también es lo que nos está demandando el mercado. Y por lo que veo no los haces todas estas hectáreas tú solo, ¿no? ¿Tienes ayudantes? Principalmente aquí hay una plantilla que son 11 trabajadores que son los que gestionan lo que sería la parte de Alagón. Parte de vuestra producción se transforma además en conserva, si no me equivoco. Sí, prácticamente el 60% de nuestra producción va a la planta que tenemos en Merca Zaragoza, donde se transforma en cremas, en mermeladas y en verdura en conserva. El resto se manipula también en la nave de Merca Zaragoza y se distribuye en fresco. Perfecto, yo eso no me lo quiero perder, así que me voy para allí a verlo. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a ti. Venga, un buen hasta día. luego. Que veo que estáis aquí todos trabajando, pero primera pregunta, perdóname, ¿qué es lo que hace un tecnólogo? Bueno, pues aquí desde controlar los procesos que se llevan a cabo en la conservera, como hacer toda la responsabilidad del control de calidad. ¿Cuántos botes de conserva salen de aquí? Pues hoy precisamente saldrán unas 3.100 unidades de crema de zanahoria, pero esto ya depende un poquito del formato del producto y de la campaña del año. ¿Cuántas variedades diferentes hacéis? Pues actualmente tenemos 19 referencias y dentro de esas 19 referencias tenemos unas 4 líneas de proceso distintas entre productos a base de tomate, cremas, mermeladas o vegetales de hoja. Vemos aquí estos puerros. ¿Cuántos puerros pueden pelar estos operarios al día? Bueno, pues muchos. En este caso nosotros los controlamos en kilos porque son parte de la receta que vamos a trabajar también mañana, y para mañana van a hacer unos 120 kilos de puerro y unos 800 kilos de zanahoria. ¿Cuánto tiempo cuesta elaborar unas cremas ecológicas? Pues ahora mismo estamos tardando 24 horas desde que preparamos todos los productos que mañana van a ser procesados en la elaboración de la crema del día siguiente. ¿Y el hecho de que sean ecológicas os lo pone más difícil, es más restrictivo? ¿Tenéis que utilizar otro tipo de ingredientes? En principio no, las restricciones del ecológico son más a nivel de campo, lo único que tenemos que controlar es que todo lo que entra aquí sea ecológico y tenga sus certificados. Perfecto, Diego, pues yo quiero ver cómo es este producto acabado, así que me voy a ir a la tienda para ver vuestras cremas y probarlas. Perfecto. Que tengas buen día. Igualmente, Gracias. hasta luego.
José Antonio Sánchez, responsable comercial. Ya hemos estado en el campo, hemos estado en la planta de procesados y ya veo por aquí los productos acabados. Sabemos que la mayor parte de vuestra producción va para estos elaborados, pero ¿qué es lo que más demanda la gente? ¿Qué es lo que más se vende? A nivel agroecológico, el público lo que más demanda son frutas, verduras y hortalizas frescas. Este punto de venta lo gestionáis vosotros mismos dentro de una gran superficie, exacto, pero entiendo que estáis en diferentes puntos. ¿Dónde os podemos encontrar? Sí, en Aragón tenemos presencia, estamos implementados en otros 60 puntos de venta. En el resto de España pues tenemos otros 160 puntos de venta aproximadamente. Desde el 2020 hemos conseguido dar un enfoque internacional al proyecto y estamos vendiendo también nuestro producto en Alemania, donde tenemos 45 puntos de venta actualmente. O sea, que llegan lejos. Llegan lejos, sí, es un proyecto internacional, el producto es bueno, gusta en España y gusta también en Alemania, y el proyecto que tiene detrás también. ¿Habéis notado que las ventas en los últimos años han crecido? Porque los datos dicen que la gente cada vez se cuida más y mira más lo que come. Pues hemos notado que concretamente durante los últimos 3 años las ventas se han triplicado. Cuando hablas de triplicado parece que son grandes cantidades. ¿De cuánto volumen estamos hablando? Pues estamos hablando de que hemos pasado en los últimos 3 años de 150.000 euros a 450.000 euros. No, está muy bien. Sí. Y en cuanto a consumo, ¿somos el Ohio de España o no? ¿Estamos en la media nacional? Seguimos subiendo y estamos ligeramente por debajo de la media. Muy casi. ligeramente. Perfecto, muchísimas gracias José Antonio por habernos enseñado todos vuestros productos. Yo me comprometo a que la próxima vez que haga la compra voy a incluir vuestros productos bio. Eso esperamos. Que tengas un buen Seguro día. que te Muchas gusta. gracias. Gracias. Hasta luego.